Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. Hoy vamos a ver la palabra de Dios. Se titula de esta manera: Barreras que frenan la bendición de Dios. Sabemos que a veces uno mismo se pone barreras para muchas cosas y justamente la palabra habla de esto mismo, ¿no? De que a veces nosotros mismos estamos de este lado y no queremos cruzar para poder recibir esa bendición o lo que tanto anhelamos o aquello que siempre pedimos y no llega, ¿no? Entonces lo muestra en Tercera de Juan 2 y 3, perdón, Tercera de Juan 1, 2 y 3. Y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amén. Bien, ahí Dios nos dice que Él quiere verte prosperado en todo. O sea, ¿a qué llamamos todo? A todo, exactamente. La familia, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo espiritual, familiar, en todos los ámbitos. O sea, Dios es un Dios de orden y lo que hace justamente es empezar a ordenar tu vida de manera gradual, que de repente al principio por ahí ves muchos cambios de golpe, pero cuando pasa el tiempo y te das vuelta, ves que Dios acomodó de forma ordenada todos los espacios de tu vida. Pero eso obviamente que lo hace dependiendo de tu creencia, de tu fe, y aparte justamente de la oración, ¿no? De cómo uno pide las cosas y no se condiciona. Entonces, vamos a separarlo en dos partes. La primera sería la barrera espiritual y la segunda es la barrera humana, ¿no? Que a veces esa barrera la ponemos nosotros. Entonces, la barrera espiritual, una es la falta de santidad, lo cual implica que más allá de todo, Dios te va a ir mostrando qué poder hacer y qué no, y a veces uno es, obviamente somos pecadores y que nos puede pasar, pero a veces uno hace ciertas cosas que no están bien y el Espíritu Santo te lo muestra, te dice. Entonces debemos retroceder un poco y decir, no, esto que estoy haciendo está mal, reconocerlo, y ahí está la falta de santidad. Falta de santidad es que, por ejemplo, eh, no de buen testimonio, que justamente haga lo que yo quiero y no reglamentarme a las normas que pone Dios. Eh, entonces, ahí hablamos de barreras espirituales, falta de madurez en la vida espiritual. Esto de falta de madurez tiene que ver un poco con el crecimiento que nosotros ponemos a la lectura de la Biblia, eh, al estar en comunión todo el tiempo con la iglesia, de ir y congregarte, porque una vez que empezamos a no ir o a faltar, o bueno, esta semana no voy, la otra tampoco, voy a la célula pero no voy a la iglesia, o voy a la iglesia pero no voy a la célula, eh, creo que uno mismo se va alejando de las bendiciones. Ahí tenemos que estar bien atentos para recibir eh, todo lo que, todo el seguimiento que puedas tener en cuestión de crecimiento espiritual. Eh, la falta de oración también es fundamental, por ejemplo, si yo quiero obtener algún objetivo y no se lo solicito a Dios, porque en realidad en tus peticiones debe estar el objetivo que querés alcanzar, y esa petición se la tenés que reclamar, pero esa petición se la reclama eh, justamente a través de la oración y de la fe, ¿no? Entonces, es muy importante esto que te digo por una cuestión de que va una cosa enlazada con la otra. En cuanto a esto, estamos hablando de barreras espirituales. Y las barreras humanas, una
es no administrar lo que Dios nos pone, ¿no? Y esto de estas barreras que ponemos es, por ejemplo, uno tiene que recibir bendición para poder también dar, ¿no? Esto es una acción de gracia de Dios, que de nada sirve que yo reciba, pero no de nada. Y eso lo habíamos hablado la semana pasada con respecto a la siembra, ¿no? Entonces, ahí hay un poco lo que veníamos viendo antes, y es esto. Mejor es dar que recibir. Entonces, yo si recibo bendición, debo bendecir a otros. Entonces, esa acción la debemos tener siempre y es totalmente humana, ¿sí? Ser egoísta, bueno, con lo que heredamos, no darle a Dios lo que es de Dios. Sé que este tema es medio complicado, el tema de la ofrenda, del diezmo, pero es una ley que está escrita en la Biblia. Y con esto yo creo que todos los que pudieron probar a Dios dando el diezmo y ofrendas, creo que lo hacen siempre. Es una cuestión de tuya con Dios. Acá obviamente que está en intermediario la iglesia, pero vos tenés que estar tranquilo que vos das y cumplís con esa normativa que pone Dios en la Biblia, en la palabra. Dar el diezmo y ofrendar. Y si lo haces de todo corazón, Dios bendice al dador alegre. Yo lo tengo que hacer de manera espontánea, de manera alegre, porque obviamente que con esa ofrenda, con ese diezmo, se mantiene la casa de Dios. Entonces, aquel que pueda entender esto que digo es muy gratificante, pero también es una prueba para cada uno, porque, por ejemplo, yo cuando lo hice por primera vez pensé también que quizás no sea para la iglesia y que se malgaste el dinero o esos pensamientos que te vienen, pero de repente cuando lo haces y ves la acción de gracia que tiene Dios para con uno, empezás a verlo de otra manera. Así que bueno, te invito a que lo hagas, te aliento a que lo puedas probar y vas a ver que es como dice la palabra, ¿no? ¿Cómo hacer para romper estas barreras? Porque en realidad estas barreras, tanto humanas como espirituales, nos cortan esa bendición que tanto anhelamos. Entonces, la conclusión, cómo vencer, a través del reconocimiento, o sea, reconocer que de repente esas barreras fueron puestas por nosotros y no por Dios, porque Dios nos quiere bendecir, pero esas barreras las ponemos nosotros. Renunciar a toda autoridad que le podamos haber dado al enemigo, ¿no? Porque por ahí abrimos puertas que no teníamos que abrir y las abrimos y por ende no recibimos bendición. Y pidiendo perdón y afirmándome cada vez más a nuestro Padre, ¿no? Esa acción de reconocer, renunciar y pedir perdón es sumamente gratificante y vas a sentir que vas a poder, que todo se va a empezar a activar, que las aguas se van a empezar a mover y que los cielos van a estar abiertos. Así que bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra, espero que te haya traído paz, entendimiento y que en el nombre de Jesús seas muy bendecido o bendecida. Gracias.